Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Para esta sesión, entonces, tengo el placer de poder moderar una discusión sobre la mentira como arma con el ex GEMAD y ex director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, y con el catedrático de Ciencias Políticas de la UAM y exdirector del CSIS, Fernando Vallespín. Entonces, yo para empezar tenía una pregunta un poco general. Ahora se habla mucho de la mentira como arma, pero tampoco es algo nuevo, ¿no? En la política siempre se ha utilizado la mentira como arma. ¿Qué es quizás la diferencia y qué hace que ahora mismo esté en el centro de las preocupaciones también en el tema militar y de defensa? Muchas gracias. Un saludo especial a Miguel Ángel Aguilar, cualquiera que sea el significado de especial en este caso, porque siempre me engaña y yo siempre me dejo. Y bueno, a pesar de todo, aquí estoy, pero es mi debilidad, ¿qué le vamos a hacer? Y Miguel Ángel, también acudiré a los siguientes. Espero que lo que elijas sea un poco menos complejo que lo que has elegido hoy. Bueno, no hace mucho tuve aquí visitaba Madrid un americano que yo había conocido en otras circunstancias de mi vida, que se llama Peter Levin, que es el miembro senior del Programa de Tecnologías y Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y decía, más o menos textual, que el flagelo de la desinformación es tan antiguo como el propio lenguaje, pero la manipulación global mediante Internet es nueva. Claro, entre otras cosas porque Internet no existía hasta hace poco. Pero bueno, lo que sí es interesante constatar de estas palabras es que una persona generalmente optimista como él le llama flagelo a la desinformación, con todo el contenido que esa palabra tiene, y manipulación cuando habla de la desinformación a través de Internet. Y yo creo que no le falta razón, pero también es verdad que viene de lejos. Yo recuerdo cuando era joven alumno en la Escuela de Estado Mayor, tenía 30 años, y hacíamos planes de operaciones, y uno de los anexos del plan de operaciones se llamaba Plan de Decepción, que era todas aquellas acciones que teníamos que hacer previas a lo que fuera, para que el previsible enemigo pensara que íbamos a hacer otra cosa. Por tanto, eso que dices ha existido siempre. Lo que ocurre es que se ha tratado de diferentes maneras según las ocasiones. Yo siempre hablo, por ejemplo, en el desembarco en Normandía. Posiblemente 200.000 personas sabían dónde se iba a producir el desembarco. Todos los paracaidistas les habían dicho dónde se tenían que tirar y si allí en Les Deux Églises había una torre en la que se podían quedar colgados como diferentes ocurrieron. Nunca se supo dónde iba. Por tanto, se puede controlar el aspecto del secreto, que está íntimamente ligado a la desinformación. Todos sabemos que Patton en el Reino Unido en aquellos tiempos mandaba una división hinchable para que todos creyeran que, como estaba allí con su división, pues no iba a ser inmediato el desembarco, porque él era la punta de lanza que llevarían, ¿no? Todo eso ha ocurrido. Pero también es verdad que durante todo el tiempo, recuerden también ustedes, y puesto que hemos hablado del desembarco de Normandía, esa operación que da origen a una película en la que buscan un mendigo en Londres, le fabrican una identidad y después se preocupan de que lo encuentren los alemanes como fruto de un naufragio con los planes de desembarco. ¿Quién sabe? Pero la verdad es que no sabían dónde se iba a producir. Posiblemente fue por esto, porque pensaron que era cierto aquello que había ocurrido. Pero esta cultura de la desinformación, por lo tanto, lleva con nosotros mucho tiempo. En mi vida anterior, no en la anterior, sino la inmediatamente anterior, la he vivido mucho y además algo muy importante, que esto también en algún modo se puede resaltar, hace perder muchísimo tiempo a los servicios de seguridad. Porque antes de ir con una información a un ministro, al presidente del gobierno, con algo que pueda parecer razonable, pues nos vemos ahora obligados a comprobarlo, cosa que tradicionalmente no se hacía.
En fin, después aparecen las guerras híbridas y aparece ahí ya un campo abonadísimo para la desinformación y la hemos vivido y además incluso para presumir de que eso se hace. Pero yo creo que de esto lo que podemos sacar es, en principio, y para tardar poco tiempo, como y luego hablaremos, hay que distinguir la desinformación que ejecutan los Estados y la desinformación que se ejecuta en el normal de la vida pública, de la vida social de las personas. En fin, lo ideal es que no haya desinformación, que tenemos, y ahora veremos cómo pues se está planteando la lucha o el conocimiento de esta situación, pero no es lo mismo. Es decir, realmente la desinformación perniciosa y muy crítica a veces es la que desarrolla un Estado. No me estoy refiriendo que posiblemente en algún lugar también haya información de un Estado dentro del territorio del Estado, sino puesto que ustedes me piden que hable de armas en una agresión. Esto ocurre. También es verdad que su uso está tan generalizado que es muy difícil en este instante que cualquiera de los aquí presentes y nuestros vecinos y nuestros amigos no tengan que cuestionarse casi de forma continua si esto es cierto o no es cierto lo que ven. Tanto si lo genera el Estado como si lo genera cualquier grupo social o incluso es fruto de la propia vida, es algo que nos hace vivir de una manera alejada de lo que se pretende que los ciudadanos del siglo XXI vivan, que es el ciudadano seguro. El ciudadano seguro no solo es aquel que está libre de agresiones físicas, sino aquel que puede desarrollar su vida con absoluta normalidad sin saber que a nadie le está agrediendo. Pero la desinformación que generan los Estados es la que verdaderamente tiene una influencia muy fuerte en la seguridad, porque quieren conseguir ventajas, por ejemplo, que afectan incluso a la soberanía. Hace tiempo había una frase que se decía en la Alianza cuando queríamos distinguir la amenaza china de la rusa, decían los rusos quieren venir a poner una bandera y los chinos quieren venir a poner una tienda. Bueno, pues para hacer buena su estrategia de poner una bandera, lo primero que hacían era desestabilizar, que las sociedades no supieran exactamente dónde están. Y esto ocurrió con tanta frecuencia y generó tantos problemas que a partir precisamente de la amenaza rusa es cuando hubo en las alianzas y en la Unión Europea y también las propias estrategias nacionales que tenerlo en cuenta. Y así ha sido. No hemos conocido muchos casos de que vician los procesos electorales, sabemos que dificultan el buen gobierno y modifican y debilitan también la capacidad de un Estado para actuar en el orden internacional. Todo esto es de una gravedad extrema cuando solo se hace a través de pulsar un botón que manda un mensaje a un sitio inadecuado y que a través de eso que se llama bots y esas granjas de bots se distribuye por todo el mundo. Nosotros sufrimos en una ocasión un ataque que venía de Rusia, pero para que fuera en español utilizaban un intermediario que era un país iberoamericano. Es decir, y todo esto, lo que digo con esto es hasta qué extremo estamos llegando a una gran complejidad. ¿Qué hacer? ¿Estamos en una situación completamente inmanejable? ¿Es esto el apocalipsis? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no es la primera vez que el progreso, y por eso estoy todavía hablando un poco de lo que me has preguntado de historia, genera estas inquietudes. Ahora están poniendo en todos los cines la película Oppenheimer. Ustedes se han dado cuenta de las dudas que suscita el que acabamos de generar un explosivo nuclear. Y se piensa, podremos con esto, se acabará el mundo, yo seré el responsable, ojalá no lo hubiera hecho, etcétera, etcétera. Pero, en cambio, después hemos visto que también la energía nuclear con fines pacíficos proporciona un cierto bienestar. Pero no podemos irnos más lejos. El otro día me decía, no sé cuál será su fuente, pero él lo sabe bien porque es el director de la Real Academia Española, que cuando se inventó la escritura estuvo a punto de prohibirse porque dijeron que la gente iba a dejar de pensar y que iba a perder la memoria. Ya la memoria no la necesitaría para nada, en vez de acordarse lo escribía en un papel
Y lo mismo ocurrió en el lejano oeste con el telégrafo. Yo he visto así en museos o algo parecido, cuando se instala en el oeste el telégrafo, se prohíbe porque a través de que un señor con unos cables se conecte a un poste de telégrafos mientras pasa el tren, hacer una transferencia de dólares desde la cuenta de uno hasta la cuenta de otro. Por tanto, el progreso siempre nos ha generado alguna inquietud. Estamos en el mismo caso, nos está generando una inquietud. Pero yo lo que creo es que podremos tener soluciones y ahí es donde, salvo tu mejor opinión, me paro para la siguiente ronda. Vale. Esto es la mentira como concepto de arma militar, pero sí. La mentira no es solo ha sido manejado por estados para destabilizar, sino también dentro de los propios gobiernos, por políticos, para llevar la opinión pública en su terreno. Antes estábamos hablando del Brexit, por ejemplo, es un caso flagrante, ¿no?, de la utilización de mentiras para llevar a cierto resultado. Esto tampoco es nuevo, pero quizás sí que el uso reiterado de la mentira por los populismos es amplificado en los últimos años, ¿no? Sí, bueno, primero yo estoy aquí por un embarque de Miguel Ángel, como ha hecho también el general, y además, como le gusta siempre poner a prueba la capacidad de sus amigos, le ha metido en un tema para el cual no está preparado. Pero bueno, me mantendré en el sentido común. Bueno, vamos a ver, yo creo que siempre se ha mentido, es evidente. La diferencia hoy es el impacto que tiene la mentira en la política, sobre todo en la política democrática, y los medios a través de los cuales se difunden, ¿no? Las mentiras yo creo que están muy relacionados. Vamos a ver, todos nos acordamos de esa magnífica frase de Bill Clinton: "I did not have sex with that woman, Monica Lewinsky", que todos interpretaron como una mentira, pero no era una mentira. ¿Por qué? Pues porque to have sex en la cultura protestante americana es tener intercourse, o sea, que haya coito. Y no, como todos sabemos, hubo otras cosas, pero no hubo coito. Bueno, eso le salvó. Hoy la mentira, digamos, carece de trascendencia política. Es decir, en la época de Clinton, eso le hubiera podido costar el puesto a un presidente. Trump ha dicho decenas de miles de mentiras que han sido recogidas una detrás de otra. Yo recuerdo haber visto el Washington Post, todo lleno de mentiras. ¿Ha servido para algo? No, la última mentira, además, se la cree el 65% de los votantes del Partido Republicano, que le robaron las últimas elecciones presidenciales. Es decir, la mentira es, digamos, ha habido el gran cambio es que hay todo un conjunto de sectores sociales que son inmunes a las mentiras que les cuentan los suyos. Y esto último me parece que es lo relevante, es decir, que solo tiene credibilidad quien habla en su nombre. Por tanto, si un líder republicano dice una mentira, automáticamente para los republicanos, en el fondo, da igual. Es decir, el que sea de los suyos está por encima de un criterio de verdad objetiva. Y esto afecta a los hechos, como puede ser, como acabamos de ver, las elecciones últimas americanas, ¿no? Pero luego, bueno, esto es mucho más complicado, no quiero entrar en esto porque entonces ya nos salimos de Europa y creo que todos han venido aquí a que hablemos de Europa. Pero yo creo que aquí hay un mecanismo muy interesante que ha sido muy estudiado por la psicología cognitiva y cuando hablamos de manipulación, los avances en psicología cognitiva han armado de una manera extraordinaria, es decir, están dando unos instrumentos magníficos a quienes diseñan todo tipo de mecanismos para desinformar, o sea, cómo se debe desinformar para ir directos a donde parece que las mentiras llegan de una manera implacable, que son las emociones. Entonces, claro, la mayoría de la gente
prefiere, antes que tener razón, prefiere no desviarse de lo que su grupo considera que es la razón. Es un poco el mecanismo psicológico. Es decir, lo importante es estar con los nuestros, no importa que no tengan razón. Y esto tiene una dimensión que también tiene un componente moral, es lo que se llama la moral tribal. O sea, donde digamos, la distinción bueno-malo se superpone a la distinción nosotros-ellos, ¿no? Es decir, lo que hacen los nuestros siempre es moralmente lo correcto, lo que hacen ellos es lo moralmente incorrecto, por decirlo así de una... Entonces, claro, ¿de qué se trata? Pues de lo que se trata es fundamentalmente de generar dentro de un determinado grupo nosotros una visión de la realidad que es capaz de ser transmitida desde el interior de quienes representan a ese mundo nosotros. Por decirlo de alguna manera, si los bots rusos dicen somos bots rusos, ojo, les están informando mal, esta es la visión auténtica de la realidad, pues nadie les va a hacer caso. Pero si empiezan a penetrar dentro de las cámaras de eco del Partido Republicano, las cámaras de eco, pues qué sé yo, de los electores de cualquier otro partido europeo, que potencialmente pueden generar mucha inestabilidad para el devenir de la política dentro de ese país, desde la perspectiva, diríamos, de los intereses objetivos rusos, pues entonces tiene una eficacia total. Y así es como normalmente se hace, porque de lo que se trata es de lanzar imágenes. Las imágenes transmiten muy fácilmente diríamos, las emociones, ¿no? Vamos a ver, una cosa, si uno ve la imagen de ese niño turco, vamos, que apareció en una playa de Turquía, sirio, ¿no? Ese niño muerto, casi bebé, pues claro, uno se pone inmediatamente, ¿no? Moralmente del lado de quienes tratan de llegar a Europa, ¿no? El verano del 2016 creo que fue, ¿no? Pero claro, si lo que vemos es una foto de una persona con aspecto físico árabe escupiendo a una rubia en la cara, una foto tomada en aquella noche de fin de año en Colonia, ¿lo recordáis? Donde hubo no sé cuantísimas violaciones, etcétera. Y eso es lo que le llega a la gente. La emoción que se suscita es exactamente la contraria de la que había generado la primera fotografía. Y eso se sabe, y hay expertos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde todo el mundo se maneja, ¿no? Entonces, claro, bueno, este es un tema fascinante, como podéis ver, pero no es el objeto de nuestra sesión, yo creo, salvo colateralmente. No, pero es muy interesante porque al final dices dos cosas que a mí me parecen muy interesantes. Primero, la mentira ya no tiene coste político. No. Ya no hay coste político, pudo haberla en algún momento. Lo que dijo Sánchez antes de las anteriores elecciones, ¿no? I will never pact with Podemos, y luego, pues, luego no pasa nada. Eso ocurre también en los otros partidos, ¿eh? O sea, sí, que no es exclusivamente el caso de un partido, sino todos, y al final sus electores le perdonan. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trata es de generar digamos, esa incorporación tribal, sí, ¿no? A lo que antes era una adhesión, es una adhesión que ya no depende de los hechos ni de la verdad. Pero hay que saber hacerlo, ojo. Pero, ahí es donde entra la manipulación. Pero ahí, no todo vale. Hay que saber cómo hacerlo. No todo vale, pero tienes una manera mucho más fácil aún de incidir en la maleabilidad de las opiniones. Y yo creo que es lo que está haciendo Putin, ¿no? que lo hace muy bien desde hace tiempo. Cuando hubo, os acordaréis, el vuelo de Malaysian Airlines, que fue derribado, no se mandó una contratesis, una mentira de no son los rusos, son los ucranianos. No, se mandó 7 o 8 versiones distintas. Una era que eran los americanos que habían puesto un avión lleno de maniquís a ser derribado. Otra era que, bueno, no me acuerdo, pero que pensaban que estaban Putin a bordo y que fue derribado por los americanos. Bueno, hay una sucesión de versiones que circularon en la web. ¿Y qué propicia esto? Que ya la gente no se pregunta qué es la verdad, sino llegamos a un relativismo total, que es no hay verdad y al final yo voy a decidir cuál es la mía, ¿no?
Y esto es una especie de caos también en la que estamos. Es decir, hoy en día también la gente no le interesa la verdad porque mucha gente piensa que no existe verdad. Pero es que se piensa y se afirma que determinados postulados científicos no son verdaderos. O sea, están los terraplanistas, pero lo hemos visto con la pandemia, con las vacunas. La gente no quería vacunarse. Es decir, que ya no existe, digamos, a efectos políticos, fundamentalmente, o de comportamiento social, no existe la verdad científica. Y sin eso no podemos interactuar. Es decir, es que si acabamos con eso, todo se nos cae, ¿no? Pero se consigue manipular a la gente y funciona, ¿eh? Incluso respecto de, no digo ya hechos fácticos, sociales, ¿no? Sino hechos, digamos, verificaciones científicas, ¿no? Y eso es terrorífico. Y esto de un punto de vista también de defensa y militar tiene grandes ventajas. De repente hay muertos en Bucha y dicen, no, mirad bien la foto, se ve que es un maniquí, que no está muerto. Cualquier cosa, incluso imágenes, se desvirtúan para servir luego una causa que es demonizar al otro, inventarse... Sí, no hace falta que sigamos muchos más ejemplos ya. Todos estamos viviendo lo que estamos viviendo. Es decir, no es necesario explicar el mundo en el que vivimos porque todos los que estamos aquí lo sabemos. Y sabemos los efectos de la desinformación. Pero la cuestión es, ¿y vamos a vivir así eternamente? O sea, no vamos a hacer nada. Ya, bueno, vivimos en la desinformación, ya veré cómo me apaño. O vamos a hacer algo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en el 99.9% de los casos de un mensaje, es posible su atribución. Incluso los que vienen muy encriptados y además tengo que decirlo, con la solución española todavía es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque el Servicio Criptológico Nacional, es decir, el que busca estas cosas, está unido al Centro de Inteligencia. Y cuando van a atribuir una cosa de estas, donde se acaba la técnica, empieza la inteligencia. Por tanto, la solución nuestra es buena, no solo la nuestra, la tienen muchos más y con más recursos y más ricos y con más gente, pero esto es algo que tenemos que saber. Es decir, ¿nosotros vamos a vivir así o vamos al menos a defendernos contra esto de alguna manera, ya que estamos hablando de guerra y de todas esas cosas? Pues podemos, lo primero que hay que hacer es, teniendo en cuenta la capacidad de atribución que se tiene siempre, ¿por qué no hacemos, igual que se hace de otro tipo de delincuentes, un listado de los que mienten y de los que no? No es que queramos con esto, yo no estoy propugnando hacer un ministerio de la verdad. Un ministerio de la verdad, pero si hay un señor que nos ha dicho 7 veces que el avión ruso y lo atribuimos, digo, mire, este señor miente, y miente por esto. Naturalmente es una obra ingente, pero se puede hacer. Y se puede legislar también. Fijaros, perdón por el tuteo, estaba refiriéndome solo a los de aquí. Fíjense ustedes que casi todas hemos hecho una estrategia contra la desinformación. España la tiene, que se deriva de la estrategia de seguridad nacional, no digo hemos hecho una estrategia de desinformación. Por tanto, ha habido personas que han reflexionado sobre el problema y han encontrado lo que creen que es una solución. O al menos han sabido plantear el problema en toda su magnitud, para que el ciudadano informado diga, bueno, pues aquí vivo y a ver cómo me las apaño, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que ¿conocemos alguno que hayan pasado, como decía Lope, de las musas al teatro? Es decir, después de las estrategias se ha hecho algo. Podemos hacer algo. Cuando se cortó el telégrafo, hubo un gobernador de Texas que dijo, de eso nada. El telégrafo funciona y el que robe por teléfono va 30 años a la cárcel. Sé que era mucho más simple, pero vamos a mirar en primer lugar esta cuestión. Segundo, y esto yo creo que es muy importante, es que no podemos hacer nada en la arquitectura de la red para que sea más fiable. Es decir, tenemos que vivir con la red que ha nacido casi por generación espontánea y que nos vayan contando lo que la red quiera, o tenemos capacidad para que esa red tan inteligente y que sabe tanto pueda coger una vez que detecta la mentira y ponerla como el spam. ¿Qué hace en nuestro ordenador el spam?
nuestro ordenador interpreta que yo no quiero recibir un correo y lo pasa directamente fuera de mi correo. En fin, son soluciones que se pueden dar, yo las buscaría. ¿Puedo interrumpirte un momento para...? ¿Perdón? Si puedo interrumpirte un momento para... De eso se trata, de eso me se deja trata. No, porque a mí hay un tema que me preocupa, ¿no? Y es, vamos a ver, cada vez que la prensa seria estadounidense le imputaba algo a Trump, acusaba a la prensa seria, estamos hablando del New York Times, a CNN, le acusaba de ser fake news todo. Pero ojo, cada vez que alguna agencia gubernamental, es decir, algún organismo de la administración pública, donde se incluyen los servicios secretos, le imputaba algo, decía que era el deep state, el estado profundo. Vamos a ver, el problema que yo veo no es de tipo técnico, yo creo que se puede conseguir, pero hace falta una decisión política que tenga la capacidad de generar el consenso suficiente para que las partes de la disputa política cotidiana no sientan que puede ser utilizado en su contra. Es decir, imaginemos que desde el CNI se empezara a decir lo que ha dicho este candidato es falso, ha venido promovido por este o por lo otro. Voy a poner un ejemplo y además aprovecho para hacer publicidad a una película que se llama Reality, está en Filmin. Es de, además, una protagonista que es buenísima como actriz, hace un papelón que se llama Sydney Sweeney, me parece que se llama. Y va de lo siguiente, y además va siguiendo las actas de todo lo que ocurrió. Es una persona que trabaja para la NSA, es decir, para los servicios secretos americanos, que es visitada por el FBI porque se ha comprobado que hizo públicas, digamos, información confidencial. Y claro, ella la única defensa que tiene, ¿qué es lo que hizo público? La verificación fáctica por parte de los servicios secretos de los Estados Unidos de que Rusia había intervenido, de hecho, en las elecciones americanas. Cuando, digamos, el Partido Republicano lo negaba, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo interesante? Pues lo interesante es que ella comete un crimen por tratar de generar una mayor transparencia, porque lo que hace es mandar ese dato a unos medios de comunicación. Entonces, claro, ahí es donde se ve cómo los servicios secretos en cualquier momento pueden interferir en la labor política, en el discurso político. Y entonces, claro, ahí es donde nos enfrentamos a uno de los grandes problemas que tienen la mayoría de las instituciones en nuestros días, que es la pérdida de autoritas. Es decir, si se instrumentalizan los servicios secretos para la lucha política, si se instrumentalizan los medios de comunicación que tienen relevancia para la lucha política, etcétera, al final, ¿quién va a creer en ellos? ¿No? Eso puede ser un poco... O sea, ¿quién se va a creer su verdad? Hay un libro de Pomeranchev, que es un... Yo creo que es el que más sabe de cómo se manipula todo esto, que es un ruso que ahora se ha hecho británico, que es periodista británico, tiene varios libros traducidos. Uno se titula Esto no es propaganda y otro tiene un título que es el que me gusta porque da exactamente con el tema que nos interesa. Dice, nada es verdad y todo es posible. Es decir, que hay un momento en el cual se puede afirmar cualquier cosa y a la vez nada se concibe como verdadero, ¿no? Entonces, claro, esa especie de paradoja, ¿no? De que por un lado es facilísimo convencer a la gente, pero por otra parte es casi imposible afirmar una verdad objetiva, es con lo que estamos jugando. Entonces, claro, cuando el general nos cuenta todo lo que se puede hacer, que se puede hacer técnicamente, que son decisiones que podemos tomar, nos enfrentamos al peligro de que no sean asumibles políticamente, algunas de ellas. O por ejemplo, la posibilidad... Perdona. Yo creo que hay es otro tema del que estamos hablando. Estamos hablando de los servicios secretos que no tenía mucho que ver con esto. Pero yo te voy a decir una cosa en ese sentido. Una cosa es lo que se ve en el cine respecto a servicios secretos y su actuación
y otra cosa es la realidad. Yo puedo decir aquí categóricamente, después de 11 años siendo director del CNI, que el CNI español y la inmensa mayoría de los servicios secretos no tienen verdad. Cero. Por tanto, no la pueden manipular. No la tienen. Lo que tienen no es suyo. Y lo que tienen lo ponen al servicio de alguien y tienen que explicar a alguien por qué. Es decir, una historia como la que cuentas, que te habrá entretenido mucho una tarde, o como la que muchos han visto Oficina de Infiltrados, que es el estudio del servicio secreto francés, no se parece absolutamente nada en la realidad. Es decir, Esto sigue estrictamente las actas del FBI, Bueno, la película. Cuando se tiene servicio, y hay algunos que sí, pero son anomalías en los servicios secretos, como es, todos hemos visto también la película, Caza a la espía. Eso es un hecho real. El caso de Valerie Plame, que descubren su identidad porque dice algo que no va bien y a la pobre la meten en un lío, termina con una comisión parlamentaria, pero también termina el jefe del gabinete del vicepresidente de los Estados Unidos en la calle con responsabilidades criminales, etcétera, etcétera. Yo lo que quería decir es que esas historias no valen para la realidad. Nos pueden iluminar como parábola, igual que Jesús de Nazaret hablaba en parábolas y hablaba que en 8 días crecía desde un grano hasta un árbol que nos daba mucha sombra, pero por ahí no va en el camino. El camino de esto, lo que yo quiero decir es que pobre servicio secreto que no sirva al Estado y pobre servicio secreto que sea un radical libre que interpreta que su servicio y la forma de servir la dicta él. Si eso es así, la democracia está muerta. En el momento que haya un señor que crea, se arrogue, que es dueño de determinadas actividades y que puede inducir al gobernante a hacer lo que él quiera, estamos perdidos. Por tanto, yo, y por mi experiencia personal, me veo en la obligación de negar que eso ocurra. Yo no he dicho eso. No, bueno, pues yo sí lo digo. Yo lo que sí digo es que efectivamente los servicios secretos también consumen muchísimo tiempo en tratar de encontrar la verdad y alguna vez no la encuentran. Y algunas veces van, y ha habido casos, con un papel al presidente del gobierno que decida, y el papel no es cierto, pero no es porque él haya pretendido entrar en ese grupo, sino porque no ha sido capaz de desentrañar en este mare magnum tan tremendo que tenemos de la verdad. Porque, claro, es que estamos hablando de desinformación y veníamos a hablar de desinformación como arma, pero si es que estamos metidos en la desinformación hasta las orejas desde que nos levantamos hasta que nos vamos, de la prensa, de todo. Tú has puesto un ejemplo que yo no puedo ponerlo, pero bueno, ¿quién tiene razón en lo de la manifestación de ayer? A ver, cojamos los 2 periódicos de esta mañana, los 2 periódicos principales de Madrid, y hablan de la manifestación, y parece que han estado cada uno en una diferente. Por tanto, efectivamente vivimos en la desinformación. Si algo tienen que hacer los servicios secretos para ser buenos, es quizá ir a la manifestación y ver cuántos han ido. Y decirle al que ha de tomar las decisiones políticas, mire usted, ni había 45, ni había 60, había 22. Y ya está. Eso es fundamental. Pero lo que yo quería ir es por otro camino. Es decir, y ahora ya vuelvo un poco al origen. ¿Qué hacemos ante esta situación? ¿Nos desesperamos? ¿O los que tienen las responsabilidades de hacer algo, que hagan algo, que para eso les pagamos? Es decir, si no hacemos nada, pues muy bien, adiós, a vivir así, a que nuestros hijos los eduquen las redes en vez de en el colegio, a que las decisiones políticas se tomen en base a mentiras estratosféricas en vez de en base a la realidad. ¿Qué hacemos? ¿No tenemos la obligación como ciudadanos informados del siglo XXI, responsables de hacer algo? Y esa es un poco la cuestión que yo quería plantear. ¿Nos morimos así o nos ponemos enfrente? Pero la Unión Europea, por ejemplo, ha prohibido Sputnik y Russia Today. Ha prohibido 2 medios rusos de difundir en sus países, ¿no? Las webs de Russia Today y Sputnik han sido prohibidas. ¿A qué ha servido? Pues a desviar sus contenidos en otros espacios, las redes sociales, donde difunden ahora como una especie de posición de superioridad de ser los medios censurados. Y que esto les refuerza porque al final es una verdad incómoda, etc. Y así se venden. Es decir, no quieren que nos leáis porque nosotros decimos otra cosa que los poderes, etc. Al final la censura, como en el caso de Trump,
puede reforzar a los censurados. Sí, pero estamos en los mismos, es decir, todas esas cosas ocurren y otras muchas más que podríamos relatar una tras otra. La cuestión es si estamos dispuestos a seguir viviendo así o no, o si queremos ponernos en marcha y ya veremos, porque también la técnica nos da algunas posibilidades. Yo creo, esto para muchos es anatema, espero que para la mitad de ustedes no lo sea. Yo estoy convencido de que con el desarrollo de la inteligencia artificial va a disminuir mucho la posibilidad de las fake news. Porque cuando nos llegue un mensaje, en una milésima de segundo, por decir en tiempo, la propia inteligencia artificial va a ser capaz de comprobar, de hacer 100 comprobaciones sobre si el mensaje es bueno o es malo. Por ejemplo, si dice que ha muerto un señor en Vicálvaro, pues será capaz de conectar con la policía de Vicálvaro, con no sé qué. Y en un infinitésimo de segundo, el propio mensaje computará todo eso y nos presentará, antes de este mensaje no es verdad, o un código de colores o lo que sea. O distintas IA que se controlan entre sí. Por tanto, esta es la segunda razón que yo les doy. Si ahora estamos efectivamente con pocas herramientas en la mano, pero ¿es que no nos parece que el progreso también nos va a poder servir para esto? Pues pongámonos ante esto. Que luego también en la hora de la verdad no es tan eficaz como parece. Nos sirve mucho para, perdónenme ustedes esta palabra, el chismorreo. Vamos a ver, todo el mundo dijo que el día que atacara Rusia a Ucrania nos iban a ocurrir todas las penas del infierno. Todas. Todos nuestros ordenadores se pararían, los aves se pararían en las estaciones, los flujos de energía no existirían, las comunicaciones entre estados internacionales. ¿A ustedes les ha ocurrido algo porque atacara Rusia a Ucrania? ¿Alguno de ustedes les ha ocurrido algo? Mucha inflación. Eso, naturalmente. Pero lo que quiero decir es que, bueno, el mundo, que es complejísimo, a veces también señala algún camino para que se pueda hacer algo. Y no podemos estar aquí, irnos ahora, salir de aquí diciendo, mira, esto no tiene remedio, me rindo. Hay posibilidades y el futuro nos va a dar alguna más. Lo que hay que hacer es, como se ha hecho siempre, poner a las buenas organizaciones en el trance de situarse en la puerta del futuro. Y eso es el camino que nos queda. Y la Unión Europea lo está haciendo. Por eso, como veníamos a hablar de la Unión Europea en cierto modo lo está haciendo y ha creado suficientes, no hace falta que los vayamos relatando, para entrar en ese camino. No evitaremos el que los niños esos maleducados y locos y lo que queramos decir de Vendralejo hagan las fotos que han hecho. Eso solo es desinformación si nos las creemos. Si vamos a por ellos, no. Yo es que... Eres más pesimista. No, yo estoy aquí de malo. Estoy de bot. No, yo creo que... Bueno, a mí me gustaría creer que la inteligencia artificial puede actuar de manera autónoma y que... Porque también podemos crear buenos robots, por entendernos, ¿no? Robots que nos dicen la verdad, pero también otros que nos inducen a la mentira. Es decir, que siempre que hay un Dios hay un diablo, ¿eh? Y entonces ahí me parece que todo depende de cómo programemos a Dios y cómo programemos al diablo, porque si el diablo acaba siendo más inteligente, tenemos un problema. Y eso tiene que ver con Europa, y tiene que ver con Europa porque realmente ¿dónde está? ¿Quién tiene los grandes avances en inteligencia artificial? Estados Unidos y China. Europa, ¿dónde está en eso? Ahí estamos subordinados. En eso y también en muchas cosas que tienen que ver con la digitalización y todo lo demás. Con lo cual yo creo que tenemos un problema porque si Europa quiere aspirar, como dice el título de esta, a la autonomía y no a la sumisión, de la misma manera en que todavía dependemos no del paraguas de la defensa de los Estados Unidos, dependemos también del paraguas de la tecnología de los Estados Unidos para evitar todo el conjunto, digamos, de actividades dirigidas a provocar inestabilidad en Europa. Porque yo creo que en el fondo de lo que se trata es de ver cómo se puede debilitar Europa, cómo se puede dividir, cómo se puede conseguir que dentro de los diferentes estados nacionales
vaya erosionándose poco a poco la popularidad de la idea europea, de cómo evitar que se generen los consensos de los que antes hablabais, Íñigo, ¿no? Que son necesarios para dar todos y cada uno de los pasos. Y de repente los europeos nos damos cuenta de que no poseemos los instrumentos. Los poseen los adversarios o un aliado que, si gana Trump, igual deja de serlo, ¿no? O sea, que estamos ahí o podemos estar, no lo sé, estoy especulando, en una situación difícil. Y yo señalaría dos temas donde Europa es tremendamente vulnerable. El primero es la migración, porque la migración yo creo que es lo que está generando mayores disensos dentro de la propia Unión Europea, pero sobre todo porque es lo que se nos viene encima. Se nos viene encima por razones climáticas, porque cada vez habrá más países que sean inhabitables y necesiten subir al norte. Se nos viene encima por factores demográficos, donde va a crecer la población va a ser en África, y se nos viene encima también porque dentro de África ahora mismo estamos perdiendo poder político real y lo está ganando, bueno, China y sobre todo, bueno, y Rusia ya, sobre todo en esa fase, eso general sabrá mucho más que yo, del Sahel, ¿no? Esa zona geográfica del Sahel, y claro, ahí Sahel hace de tampón, ¿no? Para evitar que los los flujos de personas lleguen hasta el Mediterráneo y acaben dando el salto, ¿no? Luego ahí eso diríamos, ahí nosotros tenemos bastante descontrol respecto de eso y es el punto en el que existe mayor disenso dentro de la Unión Europea. Y luego el segundo son los propios valores, también habéis hablado de eso, y principios que sostienen la Unión, ¿no? Y bueno, ahí siempre hemos tenido ese dilema moral, porque claro, la moral existe para crearnos dilemas permanentemente, ¿no? Que es el de, bueno, tenemos que acoger, estamos obligados a acoger o a respetar los derechos de las personas que tratan de llegar a nuestras costas, pero por otra parte tenemos la obligación también de mantener el nivel de vida y mantener una forma de vida que es la de las personas que habitan en nuestros países. Y claro, eso es ahí es donde está actuando precisamente lo que yo creo que es la fuerza más centrífuga para conseguir una unión cada vez más unida, que son los partidos nacionalpopulistas, ¿no? El punto fundamental que les une es el tema migratorio y también, y precisamente, digamos, su capacidad para tratar de ir colonizando poco a poco las instituciones europeas para acabar rompiendo Europa, o por lo menos cambiando Europa desde dentro. Porque antes pensábamos que la idea era que los partidos nacionalpopulistas iban, diríamos, a intentar disolver Europa, ¿no? O sea, una Europa cada vez más de los estados nacionales. Pero bueno, se dan cuenta enseguida de que cada estado nacional por sí mismo no puede acabar con algo como la migración, sino que es bueno que lo acabe la Unión Europea. Es decir, que las políticas que ellos quieren para cada país sean impuestas desde la fuerza coercitiva, fáctica, a todos los niveles que tiene la Unión. Y yo creo que en eso están ahora mismo, ¿no? Y luego, como también hemos visto por el diálogo que habéis tenido antes, pues no es tan fácil, ¿no? Imponerles sanciones, han perdido alguna concesión de transferencias de la Unión, pero bueno, ahí siguen, no se les puede aplicar el artículo 8 porque todavía no es decisión mayoritaria, es decisión unánime. Entonces, bueno, pues si siguen cayendo más países, cada vez tendrán más capacidad para poder decidir cuál es la política europea migratoria. Y ahí es donde puede acabar decidiéndose un tipo de política que vulnera claramente esos valores en los que decimos creer, ¿no? Entonces, claro, eso y eso se está activando por esta vía que estamos discutiendo, ¿no? Claro. O sea, a través de estos memes y de esta mentira. Entonces tú tienes esta visión de diagnóstico muy fatalista
No, no, fatalista no, yo tengo un... O sea, es el, digamos, es el pesimismo ¿Es el futuro? pesimismo, no voy a decir de la inteligencia porque me da vergüenza, el pesimismo de pensar un poquito, Obviedad. ¿no? Y luego frente al optimismo de la voluntad. Yo soy muy optimista de la voluntad, ¿no? O sea que No, yo, efectivamente, debemos evitarlo. la mayor parte, en el tiempo que yo pude medir esto, de las mayores mentiras que se dijeron fue respecto a la inmigración. Luego, eso quiere decir que es verdad, que es el tema que más interesaba. Has citado el caso de Múnich, que me parece que fue el día 1 el día de Año Nuevo. Sí, el día de Nochevieja, en Colonia. El día de Nochevieja. Fue en Colonia. En Colonia. Bueno, yo La creí que estación era- de Colonia. Y ahí, al día 3, había un referéndum sobre una ley o la discusión en el Parlamento de una ley de la Alemania sobre hasta qué punto iban a llegar a aceptar la inmigración. Claro, por eso fue fundamental. Pero esos mensajes se podrían atribuir. Y los gobiernos, igual que nos protegen de los que nos quitan la cartera en el metro, también nos pueden proteger de estas cosas, diciendo, oiga, mire usted, le voy a dar la lista de los que han hecho esto. Hay un sistema, por ejemplo, que se utiliza mucho para evitar el corte, que es que sea la retransmisión. ¿De verdad que vemos un inconveniente de que cuando recibamos un correo de estos nos digan es una retransmisión? No de nuestro amigo que nos lo ha mandado, o mi hijo, hombre, mi hijo. No, esto está generado por procedimientos no humanos. Y volvemos a otro asunto. Es como cuando preguntan Claro, estos pasmos, ¿no? claro, Cuando igual dicen, que yo podría recibir mañana un mensaje que, pues no sé, que ha llegado a un acuerdo para la investidura mañana y que dijeran, bueno, este mensaje no se ha generado por procedimientos humanos, por ejemplo. Entonces, vamos a un punto también, y ya termino, para ver que hay posibilidades. Y yo me he tenido que enfrentar a ello, pero el optimismo que aparento no es tal. Pero sí me gusta ir por esos caminos. Mire, aquí, cuando inventamos el coche, se dio unas directivas tremendas de todos los mecanismos de seguridad que tenía que tener el coche. Y se han ido desarrollando con el automóvil. Tiene que tener cinturones de seguridad, no sé qué, no sé cuántos. En el caso de las tablets, como la que llevo aquí, del teléfono móvil, el único elemento sujeto a una instrucción de seguridad es el cargador. Esto se fabrica absolutamente con toda la libertad que quiera cada uno. Y la tableta igual. No se le pide al fabricante que tenga una rutinita incluida que diga esto no está generado por un humano, por ejemplo. Por tanto, cuando digo que hay alguna posibilidad, es que todavía nos queda mucho que hacer y que no debemos considerar que todo esto es la gran maldición con la que el Armagedón, sino que hay camino para enfrentarse. Veremos a ver el éxito que tenemos después, pero desde luego que posibilidades hay. Vale, muchísimas gracias a los dos. Yo creo que es momento de pasar a las preguntas, así que si hay, con mucho gusto. Me quedo con lo último del general. O sea que vamos a doblar la rodilla a las tecnológicas, que son las que dominan el mundo y generan la mayoría de lo que hemos estado escuchando. ¿De verdad va a haber voluntad para imponer a estas empresas que se saltan las legislaciones nacionales, internacionales, etcétera, para que no hagan de su capa un sayo? Gracias. Ha definido usted muy bien el problema, pero yo no tengo ninguna solución. Ojalá. Esa es un poco mi tesis. Esa es un poco mi tesis, que algo deberíamos hacer, ocupar los pequeños espacios que nos quedan todavía para enfrentarnos al problema. Y este es uno. Todos hemos visto el papel que han jugado. Mire, el caso de Snowden, por ejemplo, fue con las debilidades día cero del iPhone 8. O sea, el que el fabricante del iPhone 8 no hiciera bien sus deberes, pusiera unas debilidades que posiblemente las sabía, y si no, también es responsable por poner en el mercado
un elemento que no sabe que tiene debilidades. Pues esas debilidades del día cero del iPhone 8 nos generaron el problema de Snowden. Por tanto, algo tendremos, hay algunas cosas que se pueden hacer. Y desde luego, quizá también, no ha salido en la discusión, es un segundo solo, tenemos que distinguir muy bien la desinformación entre estados, la desinformación en la vida pública y la desinformación social después. Son tres problemas muy diferentes y, por tanto, yo creo que habría que verlos de manera diferente. Sí, yo creo que el problema que tú suscitas es, bueno, es el clásico, ¿no?, de quién controla a los controladores, ¿no?, porque ellos son los que nos controlan, ¿no? O sea, ellos son los que saben absolutamente todo de cada uno de nosotros y luego venden esos datos. Además, ignoramos cómo los venden, a quién los venden, el dinero que sacan, etcétera. Pero yo creo que el problema es que operan prácticamente en situación de oligopolio, si no monopolio, ¿no?, cada uno en su ámbito. Y si conseguimos liberalizarlo más y tienen que competir entre ellos, claro, es que el poder de Amazon es inenarrable, ¿no?, pero el poder de Google, o sea, precisamente el Google es quien nos dice lo que es el mundo, ¿no?, y los datos, ¿no?, todos los datos están allí, ¿no?, y ahora del chat GPT y así sucesivamente. Entonces yo creo que hay bueno, pero al de Facebook lo sentaron en el Congreso de los Estados Unidos o en el Senado, bueno, el Congreso, ¿no?, y también en la Unión Europea. O sea que el Estado todavía puede tener algún tipo de mecanismo, pero claro, se monta fundamentalmente digamos, tiene que montarse sobre un consenso suficiente para hacerlo entre todos. Claro, eso no lo puede hacer el Reino Unido porque le da la gana o España porque se parten de risa. Claro, eso tiene que ser la Unión Europea más Estados Unidos más Australia, etcétera, ¿no? Y claro, lo contrario, el horror es lo que existe en China, que el Estado tiene esa capacitación tecnológica, ¿no? Esa es la gran diferencia, que no es ni siquiera una empresa, sino que es el propio Estado, ¿no? Sí, cuando hablamos de desinformación, siempre solemos poner los mismos ejemplos, Trump, Putin, y yo creo que esto al final acaba haciéndonos perder un poco la perspectiva. Hay malos, muy malos en otros sitios, conviene que lo sepamos. Mirad, ahora mismo seguramente sabréis que se está debatiendo en el Parlamento Europeo la ley de libertad de medios, ¿no? Es una ley fundamental. Nunca le estaremos bien agradecidos a Ursula von der Leyen por haberla lanzado. Es una ley que puede ayudar muchísimo en la libertad de expresión en Europa, en la transparencia en la propiedad de los medios, etc. Pero, por tanto, hay también muchas amenazas sobre ella. La posición del Consejo de hace un mes es, por ejemplo, una reforma del artículo 4, que hace que la protección de los periodistas, que no se les pueda espiar, etcétera, que es una columna vertebral de esa ley, quede, digamos, vinculada a temas de seguridad nacional. ¿Os imagináis el gobierno polaco o el gobierno húngaro decidiendo si se puede espiar o no a un periodista porque está en peligro la seguridad nacional? Es enormemente peligroso. Por lo tanto, cuando antes decía el general que los gobiernos los protejan, tal, líbrenos Dios de algunos gobiernos. Quiero decir que está claro que tenemos que poner todas las salvaguardas posibles, efectivamente, para las tecnológicas, para las redes, pero también para que en todo momento se pueda depender del Poder Legislativo, del Poder Judicial en estas situaciones. No podemos dejar en manos de los gobiernos decisiones como que se pueda espiar o no a un periodista porque el gobierno polaco o el gobierno húngaro digan está en peligro la seguridad nacional. Gracias. No, yo estoy de acuerdo. No, yo básicamente también, quizá no me han interpretado. Yo cuando digo que los gobiernos tienen que hacer es iniciar este proceso en el que acaben con una lacra, como decimos que es la que estamos teniendo. Pero yo también me gustaría que usted, que interpreto que es periodista, nos dijera un poco qué papel tiene en esto, si le parece bien. Y yo le voy a contar una anécdota, siempre voy a anécdotas militares que le voy a hacer, 57 años de uniforme. Mire, cuando el general Patton decide su desembarco en Sicilia, recibe a los periodistas
porque él era un hombre que le gustaba además mucho, era presumido, como sabéis, le gustaba que sus cosas se contaran y que se dijeran bien y que le hicieran unas cuantas fotos con las manos. Y les dice, miren ustedes, no tengan dudas, vamos a desembarcar en Mesina el día 13. Ustedes son libres de contarlo mañana en sus medios en América. Si lo cuentan, posiblemente el número de bajas de soldados americanos en ese desembarco se duplicará. Ahora hagan ustedes lo que quieran. Y nadie lo contó. Quiero decir con esto que a lo mejor también hay que imponerse, llámele usted lo que quiera, un cierto grado de responsabilidad en la noticia, y eso es lo que también a veces nos damos cuenta de que algún medio difunde noticias falsas, si no a sabiendas, sí estando muy próximo de saberlas. Entonces, el papel aquí debería haber una mesa, una silla más, que sería usted o un colega suyo, para que supiéramos un poco qué papel tiene también el que difunde la vida, el que difunde los mensajes, los correos, y especialmente qué hacemos si lo difunde a sabiendas de que no son ciertos. Señor Bueno, ¿Es demasiado debate ya este o no? no, pero en general, o a sabiendas de que es verdadero, porque si hubieran difundido lo de Mesina, parece que fue verdadero, no lo sé, yo no me acuerdo. Sí, lo fue verdadero, claro. Entonces, ese asunto se planteó en nuestro país, por ejemplo, cuando el terrorismo etarra, porque ahí había que decidir si el tema más importante para el periodista era adelantarse en la información o era preservar los derechos de sus conciudadanos. Y tuvimos varias reuniones. Yo en aquella época del 76 al 80 dirigía Diario 16, o sea, era una época bastante dura de terrorismo. Yo mismo estuve amenazado. Entonces, el asunto era cómo tratar la información del terrorismo, qué valores debían primar, cómo se debía hacer. Yo propuse que no había un decálogo para tratar del terrorismo, pero sí un principio. Hay que dar la información de la manera que mejor defendidos queden los derechos de todos. O sea, no se puede dar una información que interrumpa una operación de la policía, que permita a los que iban a ser detenidos ponerse en fuga, etcétera, porque eso puede ser una exclusiva periodística, pero es sobre todo un daño a tus compatriotas. ¿Cómo informar del terrorismo de la forma que mejor queden defendidas las libertades? Y eso no se pudo hacer. No voy a poner nombres ahora, no se pudo hacer porque uno de los convocados, director de un periódico, que dijo que a él, oye, que los derechos, que si él tenía una noticia, pues que la daba. Ahora acabamos de ver a este gran hombre del periodismo, Évole, que menos mal, siempre le deberemos algo, ¿no? Sobre todo cómo ha edificado su propia propaganda, que nos está contando estas maravillas de Josu Ternera. Pero es que hubo un momento en España en el que lo más importante que podía hacer un periodista era entrevistar a los etarras que estaban confinados en la isla de Yeu. Eso era el máximo. No te digo ya, querido general, si eras capaz de entrevistarte con la cúpula encapuchada de ETA. Eso era ya, vamos, el no va más. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el periodismo? ¿Qué tiene que ver eso con los derechos mínimos elementales que un periodista tiene que tener en cuenta? Es que si a mí me llega, o sea, a usted le llega, usted tiene que saber las consecuencias que se derivan de dar publicidad a eso. Y usted no puede inhibirse de esa responsabilidad.
pero este es un asunto para otro debate Sí, yo monográfico. creo que tengo que ser. Es verdad, pero es bueno. Es un buen asunto y le agradezco que lo haya sacado. Vas a dar la vuelta. Este señor, ¿te le vas a dar la palabra a este señor? Sí, sí, pero... Hola, buenas tardes. Soy Juan Ignacio, vecino de la revista patrimonioactual.com y miembro de la UNESCO. El título de esta quinta sesión es La mentira como arma. Pero claro, yo teniendo aquí al que fue director general del CNI, resulta que como el CNI no puede publicar nada, no puede tener gabinete de comunicación, no puede tener gabinete de relaciones públicas, no puede tener nada, pero tienen un montón de gente en todos los gabinetes que cobran un auténtico dineral. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es qué hacen los gabinetes de comunicación, relaciones públicas, en lo que llamamos todo el mundo vulgarmente los espías. Recoge también. Bueno, la respuesta es muy fácil. Yo he sido 10 años largos director del CNI, nunca he tenido un gabinete de comunicación. Entonces, al contribuyente español, mi gabinete de comunicación no le ha generado ningún gasto. Ninguno. No sé si otros lo tendrán o lo habrán tenido, ¿no? Yo no lo he tenido. Nunca lo he tenido porque, claro, es una contradicción. Usted mismo lo que resalta con su pregunta es dónde está la contradicción entre mantener el secreto y tener una persona que lo tenga que contar. Nunca lo tuve, punto, y no lo tuve porque sí tuve en algún momento, y no era comunicación, nosotros sí necesitábamos a veces relacionarnos con los medios de comunicación, que es otra cosa que darles información o que ellos te las den. Por ejemplo, en una resolución de un secuestro, pues unos malos dijeron, no, haga usted esto y además que lo publique el periódico tal día, y con fotos y no sé qué, y que se vea y que yo no tenga duda de que el camino que está usted haciendo es el adecuado. Pues bueno, estábamos en el proceso de resolver, pedimos a un periódico, no le importa a usted, por favor, publicar esto con estos detalles, es por esta razón, fueron voluntarios para publicarlo, ¿no? Quiero decir que nadie les obligó, se publicó y pudimos progresar en la resolución del secuestro. Pero eso no es un gabinete de comunicación, es un elemento que sabe cómo están los medios, quiénes están, los lee todos los días y se da cuenta de que es mejor recurrir a un determinado medio que a otro para una cuestión y también analizar lo que se va diciendo, no solo de nosotros, porque hay una historia muy curiosa que todo el mundo ya la sabe, esto también sí que está en las películas y es verdad. Las secciones más fuertes de los servicios secretos hoy son las secciones que se llaman en inglés OSI, Open Sources Intelligence. Inteligencia abierta. Hay tantas cosas en los medios, en las teles, en la radio, que nos dan información suficiente para a lo mejor después verificar una investigación. Entonces también tenemos eso, pero eso no es el gabinete de comunicación tradicional. Es como ve usted, son dos cuestiones mucho más técnicas que eso. Sí, buenas tardes. Muy interesante que ha estado los dos temas, pero como ya dijo el director Miguel Ángel, son como para tener más tiempo para analizarlo y discutirlo. El tema, nosotros somos periodistas y abogados, además de que tenemos tres maestrías, una sobre la Unión Europea y la comunidad internacional. Desde la época de los griegos, tanto Platón como Aristóteles hablaron de ese tipo de tema que el general Félix hablaba desde los inicios. Sí, lo que le llamaron los sofistas. Los sofistas, aquellos que decían que lo importante era maestro de la oratoria y establecieron que lo importante era convencer aunque sea con la mentira. Y Platón y Aristóteles lo enfrentaban porque decía que había que convencer a la gente, pero con la verdad. Pero si nos vamos a la época del Renacimiento, podemos ver cuando se inventó la imprenta, bueno, se comenzaron a distribuir unas series
de folletos en Alemania y en Europa, que terminó con una división religiosa. Ahora, el asunto es determinar, nosotros como periodistas y como conocedores de la ley, cómo determinar cuándo hay falsedad o cuándo no hay falsedad en una información. Porque una persona o el Estado, a través de la historia, se ha demostrado, por eso se estableció lo de la división de los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Porque cuando se establecía en una sola, el Estado lo manejaba como un solo cosa, entonces que había un perjuicio a favor de los ciudadanos, porque el que no estaba favorecido por el Estado era un condenado. Y por eso se establecieron la división de los poderes. En Francia se establecieron, después de un grupo de enciclopedistas analizaron todo esto. Entonces, para no abundar mucho, porque el asunto de tiempo. Sí, tenemos poco tiempo. Vaya la pregunta. Sí, la pregunta. ¿Qué indica es lo que se está planteando de ser falsedad o no falsedad en la información? Eso le toca al legislador, a quien hace la ley, al Estado, en conjunto con las investigaciones que se hagan del lugar, determinar las reglas y las normas para saber cuándo hay falsedad y la forma de... Porque también entonces ahí entra lo que podría ser una limitación del poder de informar de los medios. Pero también hay que tomar en cuenta de que esa desinformación, con el mismo tema de que son globalizadas a través de las redes, las redes, la normativa tiene que también abarcar esas redes, además de los medios, que son los que difunden las informaciones. Muchas gracias. Me gustaría oír la opinión de usted. No, yo no, sí, estoy de acuerdo. O sea, el problema es saber cómo regular. O sea, todos estamos de acuerdo en que hay que regular, pero ¿cuáles son los límites, no? Es decir, cómo preservar la libertad de prensa, libertad de opinión, etcétera. No crea un ministerio de la verdad. Un ministerio de la verdad no se puede crear, ¿no? Por eso. Pero manteniendo esas libertades, crear un sistema de filtros, de los que hablaba el general, pues quizás sea lo más inteligente. Y lo que pasa es que, y ese es el temor que yo tengo, es que cuando consigamos esos filtros diseñarán otros sistemas para los cuales habrá que otra vez volver a generar otros filtros y seguiremos siempre sujetos al final a ese peligro, ¿no? Muy bien, pues... Sí, no sé si bueno, yo creo que en el fondo la pregunta, cuando estamos hablando de la Unión Europea, han funcionado, en cierto modo, tanto el Poder Legislativo, que ha dado una serie de normas y las ha aprobado en el Consejo, la Comisión, etcétera, y después ha puesto a trabajar bajo el Poder Ejecutivo las normas que se han dado y que los Estados las tratan de implantar y de que se cumplan, e incluso, no está muy claro, porque yo tampoco las he visto en todo su detalle, pues si hubiera necesidad hasta hay un régimen de sanciones. Por tanto, el funcionamiento, la dificultad no está en que los poderes trabajen de la forma tradicional. La dificultad está, ¿qué hacemos cuando nos llega una información falsa? ¿La atribuimos a quién? ¿La falsedad es delito? ¿Es en ese caso o no? Esa es la dificultad, no que los poderes públicos, tanto de la Unión Europea como los nacionales, no puedan ejercer de alguna forma su misma función para paliar este problema. Pero hay otras dificultades y esas son las dificultades que hemos tratado de poner aquí un poco delante de nosotros y también con un poco de ilusión de que a lo mejor podemos resolver alguna, aunque seguro que lo que ha dicho el profesor es verdad. Cuando hagamos eso nos encontraremos con el escalón siguiente. Pero ¿ha ocurrido a lo largo de nuestra vida alguna vez que no sea así? Pues eso se llama progreso y por eso hay que ir, claro. Pues muchísimas gracias. Gracias.